Sí, es tan gentil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo la invitación a participar en este foro. Es para mí un honor tener la oportunidad de expresar mis ideas ante miembros del Honorable Congreso de la Unión, quienes tendrán la altísima responsabilidad de decidir el futuro de nuestro sector energético y con este el de nuestra nación. Soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante los últimos 20 años he ejercido el derecho corporativo y el arbitraje internacional precisamente en el área del petróleo. Mi perspectiva es, por tanto, la de un abogado de trinchera, quien en la brega jurídica cotidiana permanentemente está negociando contratos o litigando en arbitrajes con las petroleras internacionales. He titulado esta presentación La fortaleza de Pemex como eje rector de cualquier reforma energética. Creo que el título refleja la enseñanza principal que mi práctica me ha dejado, y esta es que la única forma que tiene un Estado petrolero de salir bien librado en sus tratos con las petroleras privadas es contando con una gran capacidad de autoejecución. El presente debate se ha planteado en términos de abrir o no abrir la industria. Dentro de este debate existe otro aún más fino y, creo yo, más importante, que es el papel que debe jugar un Estado petrolero en la explotación de sus recursos. Este debate no es nuevo, lleva por lo menos 25 años, y en la decisión que toman los estados sobre el mismo se juegan el futuro de sus industrias energéticas y en muchos casos sus proyectos como nación. Hagamos un poco de historia. En 1990, John Williamson, economista del Banco Mundial, redactó un documento que tituló El Consenso de Washington. Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation, entre otras, establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo. Este documento pasó a ser símbolo de una polémica filosofía político-económica, el neoliberalismo. No me interesa entrar ahora al debate de si ha sido buena o mala, pero sí es importante reconocer que implica cierta visión del papel que debe tener el Estado, o mejor dicho, que no debe tener el Estado en las actividades económicas. Bajo esta visión, el Estado no debe participar en actividades comerciales. El petróleo debe ser visto como cualquier otra mercadería y dejar su explotación en manos de empresas privadas. Si algo he aprendido del petróleo es que ni es tan solo una mercadería, ni las empresas petroleras son compañías comunes y corrientes. Por el petróleo se libran guerras, se derrocan gobiernos, se invaden territorios. Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado. Tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza de cabildeo que no tiene par. Esto hace sumamente difícil la negociación de contratos equilibrados con ellas y cuando se logra negociar, también hace difícil la ejecución de los mismos. Este aspecto tiene que ser valorado conjuntamente con otra realidad. Las 7 hermanas no lo son de la caridad. Las petroleras privadas no vienen a bajarnos el precio del gas, de la electricidad, de la gasolina u otros servicios. Vienen a hacer dinero, la mayor cantidad de dinero posible, y así subir el precio de sus acciones. A partir de la publicación del Consenso de Washington, muchos estados comenzaron a privatizar sus industrias petroleras. En el caso de México, la salvaguarda jurídica que implicó elevar a rango constitucional el carácter estratégico del petróleo impidió una apertura total de la industria. Sin embargo, se fueron tomando medidas que han ido mermando la capacidad de autoejecución de Pemex. Se intentaron vender los complejos petroquímicos, se abrió el transporte y la comercialización del gas natural y en la exploración y producción se empezaron a utilizar esquemas de contratación que fueron dejando las actividades operativas cada vez más en manos de privados. Los contratos integrales, los contratos de servicios múltiples y los contratos incentivados son ejemplos de estas estructuras contractuales. Esto, en mi opinión, nos ha llevado al peor pecado que puede cometer un Estado frente a las petroleras internacionales, ir anulando su capacidad de autoejecución. Pero si en México nos hemos metido en algunos problemas por seguir a medias la receta del Consenso de Washington, nuestros problemas no se comparan con los de aquellos países que aplicaron a rajatabla dicha receta. Veamos, aunque sea vuelo de pájaro, algunas de las experiencias de estos países. Iniciamos con el niño modelo del movimiento privatizador, Petrobras. Asumamos que en efecto Petrobras es tan eficiente como dicen los proponentes de la apertura. La pregunta no es solo si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente.
Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades, pero estas utilidades van a parar en manos de sus accionistas. El análisis pertinente para Brasil no debe ser qué tan eficiente es Petrobras, sino cuánta de esa eficiencia se le queda al Estado brasileño. Como dijo Fernando Siqueira de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Brasil, que tenía 100% de la propiedad del petróleo, pasó a tener 10% de impuestos. Este efecto negativo es lo que ha llevado a Brasil, a partir de 2010, a ir recomprando acciones de Petrobras y con esto, efectivamente, renacionalizando su industria. Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores, Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado del espíritu de la reforma energética planteada por el Ejecutivo. Antes de los 70, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 se descubre Ekofisk, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mensaje que yo les quiero transmitir esta tarde, que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte que con su propia tecnología fuera capaz no solo de desarrollar sus campos, sino de competir en la industria internacional. Ante la falta de competencia crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia de tecnología. Por cada ingeniero de las transnacionales debía haber por lo menos 2 de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. En este sentido, son reveladoras las declaraciones publicadas el 7 de septiembre en el periódico Reforma de Heg Reivik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil. México, que carece de tecnología pero posee el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer lo que las transnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria del suministro. México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores. Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente. Bolivia, durante los 90, concesionó la explotación de sus yacimientos. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el Estado boliviano una regalía del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible, por lo que el gobierno boliviano renacionalizó la industria en 2006. El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicio, pero que en realidad eran contratos de riesgo. Un artículo de agosto de 2010, publicado por uno de mis socios en el Oxford Energy Forum, los describe de esta manera. Los contratos de servicio venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicio, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicio. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicio, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedicaban a la producción del petróleo, y no la de 50% aplicable a los productores de petróleo. Esta situación tampoco pudo ser mantenida. En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las empresas privadas. Vayamos a uno de los casos más interesantes y más dramáticos de la experiencia petrolera internacional, el caso del yacimiento Kashagan en Kazajstán. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las últimas 3 décadas. Es incluso más grande que Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. El artículo del Oxford Energy Forum, escrito por mi socio, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. A pesar de ser presentado como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre
y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron en más de 100,000 millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006 se retrasó hasta 2012. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectada una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido un gran total de 2% del petróleo durante por lo menos la primera década de producción. Efectivamente, los contratos basados en recuperación de costos son una receta para el desastre. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción. Considérese el siguiente ejemplo. Una empresa petrolera privada X tiene un contrato basado en la recuperación de costos con el Estado mexicano. Esta petrolera también está explotando yacimientos en la parte norteamericana del Golfo de México. Imaginemos que esta petrolera requiere 6 plataformas autoelevables con un costo de 200 millones de dólares cada una. 3 son para la explotación en México y 3 para la explotación en Estados Unidos. La empresa encarga la construcción de las plataformas autoelevables a un astillero en Singapur y, dada la cláusula de recuperación de costos, pide que facture las 3 plataformas para los Estados Unidos a 150 millones de dólares y las 3 plataformas para México a 250 millones de dólares. ¿Qué mecanismo tiene el Estado mexicano para evitar el pago de este sobrecosto? Ahora replíquese este ejemplo con todos los equipos, todos los materiales, todos los insumos que demandan la explotación de un yacimiento y se podrá tener una idea de la sangría económica que esta fórmula de precios llega a producir. De lo dicho hasta ahora podemos proponer 4 conclusiones. Primera, cuando un Estado abre su industria a las empresas privadas, necesariamente baja la porción de renta petrolera que recibe. Segunda, si se decide abrir a la iniciativa privada, conviene hacerlo de tal forma que el efecto de esta apertura sea fortalecer la capacidad de autoejecución del Estado, poniendo especial énfasis en la transferencia de tecnología, tal como lo hizo Noruega. Tercera, evitar la idea de que el Estado no debe meterse en temas de la industria y debe dejar esta en manos de las petroleras privadas, pues estas aprovecharán la falta de capacidad de autoejecución del Estado para extraer el máximo posible de la renta petrolera. Cuarta, evitar a toda costa contratos basados en la recuperación de costos que han sido especialmente nocivos para los estados petroleros. ¿Qué modelo contractual plantea la reforma del Ejecutivo Federal? El modelo contractual no se ha hecho público, pero lo podemos inferir de la lectura de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos recientemente presentada. Esta ley establece para Pemex un régimen dual. Se le podrán encargar áreas petroleras mediante 2 instrumentos distintos, la asignación y el contrato de utilidad compartida. No se necesita mucha sagacidad para inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de asignaciones exclusivamente para Pemex y uno de contratos de utilidad compartida en los que podrá participar tanto Pemex como las petroleras privadas. El esquema contractual que se describe para Pemex, pero que inferimos también será aplicable a las petroleras privadas, es exactamente el mismo que provocó las tragedias en Bolivia, en Venezuela, en Kazajstán. Se le asigna un área a Pemex o al privado que explorará y explotará a su discreción. Cuando el área comience a producir, se le cubrirán primero todos sus costos. Cuando el área, nos encontramos con el temido concepto de la recuperación de costos. Si después de esto alcanza, Pemex o el privado recibirá una utilidad determinada. Si después de esto alcanza, el Estado recibirá ciertas utilidades y regalías. ¿Qué pasa si el precio de la producción solo permite que después de los costos y la utilidad del privado, las utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado solo recibirá utilidades que serán raquíticas o nulas. A las deficiencias innatas de la estructura hay que agregar el uso ilógico que se le quiere dar. Se nos ha dicho que estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para explorar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto es muy avanzada y nosotros no la tenemos. Es cierto que la tecnología que requiere la explotación en aguas profundas es tecnología de punta y por tanto hoy en día es extraordinariamente cara, mientras que el costo de extracción en un yacimiento convencional puede ser de alrededor de $10 por barril. El costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es de alrededor de $60. Es por esto que los países desarrollados
La extracción en aguas profundas todavía es menor. En los Estados Unidos, en la zona del Golfo, la extracción de aguas profundas apenas rebasa los 100,000 barriles diarios. Es claro que lo que están haciendo las petroleras internacionales en este momento en aguas profundas tiene que ver más con el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la producción. Y sin embargo, aquí estamos hablando de millones de barriles de aguas profundas. ¿De veras vamos a darle nuestras reservas a las petroleras internacionales para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de $60 el barril que nosotros vamos a cubrir, para que ellas después puedan extraer en otros lados el petróleo de aguas profundas a un costo mucho menor? Se trata de la implementación de uno de los aspectos más perversos de la globalización: exigir que los países en desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de las empresas de los países ricos. La naturaleza, o si le hacemos caso a don Ramón López Velarde, el diablo, nos ha obsequiado con un generosísimo negocio. Pensemos bien en lo que hacemos antes de ceder esta lucrosísima industria. No vayamos a cometer el error de implementar una reforma que sea ciega a lo que nos dice la experiencia internacional. Incurriríamos en el riesgo de equivocarnos con la industria más importante de este país y podríamos correr la suerte de Boabdil, condenándonos a llorar mañana lo que no supimos defender hoy. Muchas gracias. Muy bien.